Ahí está. Bien. Bueno, les damos la bienvenida a todas las presentes en este nuevo encuentro de nuestro programa para el fortalecimiento democrático de transparencia electoral del Observatorio de Mujeres y Política. Como saben, a lo largo de los diferentes encuentros hemos ido trabajando sobre diferentes temáticas que hacen a la participación política de las mujeres en todos los países de nuestra región. Y hoy estamos aquí para conversar sobre media training y redes sociales con Paula Herrera y Delfina Sanda, que son de Argentina, y ellas son especialistas en estos dos temas. Nos van a estar comentando cómo desde su trabajo y desde su experiencia han ido trabajando sobre estos temas, cuáles son por ahí herramientas que nos pueden brindar a nosotras para nuestra participación política, también cómo presentarse ante los medios de comunicación y también cómo desenvolverse entre todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas redes sociales a las que nos tenemos que meter sí o sí al momento de hacer política hoy en 2021 y seguramente de aquí en muchos años en adelante. Así que les agradezco, Paula y Delfina, por compartir esta tarde con nosotras, también a todas las personas que se van conectando y que se van a seguir conectando seguramente. Les recuerdo, como siempre, antes de comenzar, que esta clase tiene certificados. Durante la próxima semana les van a estar llegando los certificados a todos ustedes. Y también, por si hubiera algún problema de conexión o cualquier cosa, queda el vivo guardado para que si lo quieren o si lo quieren volver a ver después más adelante, también queda guardado y estamos a disposición por cualquier duda o consulta en nuestro correo electrónico, que es mujeresypolitica@transparenciaelectoral.com. Ahí estamos con todos los avisos. Ahora sí, las presento a nuestras expositores del día de hoy. Tenemos el gusto de compartir, que también son muy jóvenes y están muy preparadas con respecto a todos estos temas. A mí me encanta por ahí cuando tenemos gente que sabe tanto y es tan joven, así que Paula es politóloga, es especialista en gestión de asuntos corporativos, consultora en comunicación estratégica, fundadora de Voces Estratégicas, un espacio que brinda capacitaciones y coaching para profesionales de la comunicación, y ha participado en campañas políticas presidenciales y locales. Y por otra parte tenemos a María Delfina Sanda, que es asesora de comunicaciones en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y se especializa en la gestión de comunicación por las redes sociales. Así que es un gusto tenerlas con nosotras. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo en esta clase. A mí, por mi parte, me interesa mucho el tema y poder incorporar todas estas herramientas para justamente mejorar la llegada que podemos tener a la gente a través de las redes y de los medios de comunicación. Así que en primera instancia le paso la palabra a Paula, que nos va a estar dando su exposición. Después va a hablar Delfina y después, como siempre, tenemos un espacio para preguntas que ustedes nos vayan dejando. Muchas gracias. Gracias, Valen. Bueno, gracias por la invitación y por este espacio. La verdad que siempre es un gusto para mí hablar, sobre todo para las mujeres. Digo, me siento muy identificada con eso. Yo participé y participo todavía en política, más allá de mi función profesional. Así que me parece súper importante todos los espacios para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión, en líneas generales. Y la verdad que la comunicación dentro de estos esquemas es algo muy importante. Creo que hoy, dada la situación, dada el contexto en el que vivimos, cómo estás planteada, digamos, la discusión política, la discusión de los asuntos públicos, es imposible, diría, para poder tener éxito, no darle la suficiente importancia que la comunicación y que la comunicación personal, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, implica, ¿no? Como primer punto, digo, cuando hablábamos con Valen y me hizo esta invitación, yo un poco le decía, bueno, en realidad son dos temas, ¿no? Por un lado, media training y por otro lado, redes sociales. Digo, son dos temas. ¿Cómo voy a hacer para hacer dos temas en tan poco tiempo? Entonces, lo primero que les voy a pedir es disculpas porque vamos a ver algunas cosas, digamos, vamos a dejar un montón de cosas afuera y transmitirles que hay muchísimo más para aprender de lo que vamos a poder ver hoy, porque obviamente los tiempos son limitados. Eso primer punto.
Lo segundo es que sí tienen mucha relación las dos cosas desde un punto de vista de la comunicación estratégica de cada una. ¿Por qué? Porque en realidad hoy medios de comunicación son las dos cosas, digamos. Hoy ya las redes sociales no son ni nuevos medios, son un medio de comunicación más y hay que darle la importancia que merece, pero todavía tenemos todo lo que son, si quieren, los medios más, lo que nosotros decimos tradicionales, como puede ser la radio, la televisión, y también son las mismas técnicas, digamos, con algunas diferencias, pero que se usan para hablar en público en cualquier situación que nosotros tengamos, digamos. Si nosotros tenemos eh, un cierto entrenamiento en medios, nos va a ser muy fácil después hablar en público en cualquier otra situación, ante cualquier auditorio, porque tiene mucho que ver con manejarse a uno mismo frente a distintas audiencias y ver qué es lo que tenemos para decir y cómo lo vamos a decir. Así que eso como una primera introducción. Voy a tratar de ser bastante breve y después de última dejamos más espacio para preguntas, que me parece más interesante, más allá de que después nos pueden contactar igualmente si tienen alguna duda. Estoy abierta absolutamente a eso. Así que yo lo que voy a focalizarme un poco hoy es en algunos tips básicos que me parecen como súper importantes de resaltar y algunas cuestiones más generales que me parece que ayudan a enfocar bien hacia dónde tenemos que ir. Después, sí les sugiero que a la que le interese este tema, lo tome bastante en serio y requiere mucha práctica, así que ahí yo les sugiero, eh, digamos, contactar a un profesional de comunicación y hacer los entrenamientos más individuales que corresponde para realmente poder mejorar, ¿no? Así que voy a presentar una presentación muy, muy cortita. Voy a saltear algunas cositas, a ver si se puede compartir ahí. Vamos a arrancar al principio. ¿Ven? ¿Perfecto? ¿Ven bien? Todo perfecto, sí. Bueno. Bueno, lo que a mí me gustaría un poco transmitir es dónde creo yo que hoy, por cómo se vive la comunicación en este siglo tan convulsionado, tenemos que prestarle atención. Y una de las cosas fundamentales que muchas veces cuando hacemos media training, quizás a veces yo siento que se van todos como por el lado de las herramientas, los tips y como que eso, pero a mí me gustaría como ir a lo central, ¿no? Digamos, ¿lo central qué es? Lo central es cuáles son las emociones que yo voy a querer transmitir, más allá del contenido, más allá de todas esas cuestiones que yo voy a ir a hacer. Porque en última instancia, yo soy un todo, digo, cualquier persona de nosotros es un todo, que cuando va a ir a hablar en público, va con todo su cuerpo, con toda su expresividad, digamos, no es solamente el mensaje que yo quiero pasar, esa es una parte, pero no es solo eso, sino que es un todo. Sobre todo cuando hablamos en política, porque en política están lo que nosotros comúnmente llamamos como emociones colectivas. En campaña esto se suele como ver más fuerte, o sobre todo cuando hay algún tema en los medios que termina siendo crisis, digo, como puede haber sido la pandemia, y ahí se ven cómo todas esas emociones colectivas van tomando como forma. Entonces, para las personas que trabajamos en comunicación, y sobre todo los que trabajan en comunicación política, incluso a la gente política que tiene que ir a comunicar algo, es muy importante tener esa sensibilidad de qué es lo que está pasando, sobre todo para no generar comunicaciones fuera de contexto. Comunicación, como yo siempre digo, no es dame un limón, no es un producto, es algo mucho más simbólico, mucho más sensible, donde hay que tener en cuenta muchísimas dimensiones y tiene muchísima complejidad. Sin marearse en las enormes dimensiones, las emociones nos van a servir para ir a lo importante, si se quiere, o por lo menos tener presente que hay una dimensión emocional que está sucediendo más allá de palabras, ideas y hechos o datos, como quizás alguna persona más estructurada piensa que solamente tiene que saber los datos para ir a hablar a un programa de televisión. Y siempre está esta idea dando vuelta, ¿no? Se comunica bien, se comunica mal, te lo voy a pasar un poquito para ir un poco más rápido.
yo diría que se comunica, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros en cualquier instancia está comunicando algo, inclusive quizás si está callado. Entonces, no iría como a juzgar si esto está bien o está mal, si bien nosotros podemos empezar a pensar en analizar la comunicación, y ahora voy a tratar de brindar algunas categorías que nos pueden servir para analizar, pero trataría de salir como del bien y mal. Nunca se comunica bien o se comunica mal. Puede haber pasado algo que después retumbó en medios y que dicen, uy, mirá lo que dijo. Pero tampoco eso significa que es mal, ¿no? Todo lo que genera conversación, de por sí no diría que está mal, y tampoco juzgaría tan duramente si algo está bien o mal, ¿no? Como que es un poco más complejo que eso. Entonces, la comunicación, sobre todo la comunicación pública, digamos, la que sucede a nivel público, y esto también acá metería un poco a las redes sociales, que después la vamos a ver más adelante con Delphi, pero toda la conversación pública, ¿no? Todo lo que va pasando es una gran conversación. ¿Sobre qué? Sobre cosas que nos van pasando a todos, sobre sensaciones que vamos teniendo sobre esas cosas que nos van pasando, sobre sentimientos que nos van dejando esas cosas que nos van pasando, y que sobre todo sucede en el tiempo. Entonces, lo primero que diría es no desesperarse, digamos. Una vez, digo, si tiene una invitación a un programa o a una radio, siente que tiene que hacer todo bien, siente que no se tiene que equivocar, y eso en realidad, esa presión excesiva, una cosa es prepararse, arreglarse, saber lo que uno va a decir, pero eso puede jugarnos en contra, porque en última instancia cada una de estas veces, estas apariciones que nosotros vamos teniendo, van construyendo, digamos, nuestra imagen y nuestra reputación en el tiempo. No se juega todo en una sola vez. Simplemente hay que saber quizás alguna cosa que no hay que hacer, pero más o menos entendiendo como por dónde va, nada es tan fundamental ni va a decidirse en una sola aparición pública. Entonces, digamos, lo primero hay que relajarse un poco y sí prepararse. Y sobre todo estas categorías para juzgar o analizar un poco la comunicación, digamos. Preguntarnos a nosotros mismos, cuando comunicamos, antes y después, digamos, si nuestra comunicación fue efectiva, afectiva, sobre todo afectiva, esto a veces se piensa que son cosas que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver, eficiente, estratégica, sobre todo si tenemos una estrategia, no solo de comunicación, sino también de nuestra identidad, ¿no? Digamos, cuanto más claro nosotros tengamos quiénes somos, más fácil va a ser comunicar eso que somos. Muchas veces yo me encuentro que personas que me vienen a ver no tienen tan claro qué es lo que representan o qué quieren representar. Tanto a veces a nivel personal como a nivel público. Quizás a nivel personal saben muy bien quiénes son, pero a nivel público no tienen tanta claridad de qué quieren representar en la gran conversación donde hay muchas personas que hablan a nivel público. Entonces, esas cosas sí son importantes trabajarlas para entender bien cuál va a ser la posición de uno y sobre todo cuáles van a ser los márgenes, ¿no? Digamos, hasta dónde me voy a correr yo y cuál va a ser el límite que yo no voy a traspasar nunca en el nivel público. Eso es muy importante, como hacer una reflexión personal. Yo sugiero generalmente que alguien especialista en comunicación ayude a pensar estas dimensiones. Y una vez que se establece esto, no es que hay que todo el tiempo reabrirlo, o sea que es medio un trabajo más profundo de una sola vez. Pero sí, esto nos va a servir para después que todas las comunicaciones que nosotros hagamos, cuando nosotros las veamos, digan, la verdad que estas comunicaciones me representan, es lo que yo quiero decir. Sintéticamente podemos decir que una comunicación efectiva es una comunicación que impacta. Que una comunicación afectiva es una comunicación que moviliza emoción. Todo esto tendría que empezar a pasar a la vez. Son todas dimensiones para trabajar. Una comunicación eficiente es una comunicación que ahorra. ¿Qué significa esto? Que en menos palabras, en menos gestos, logra más impacto.
digamos, como que justamente es una comunicación que es justa, ¿no? No habla ni de más ni de menos, pero con los recursos que tiene a mano, sabe llegar, digamos. Estratégica es esto, que logra justamente el objetivo para el cual puntualmente yo estoy, en este caso, hablando, por ejemplo, en una entrevista. Digo, ¿qué quiero lograr en esta entrevista en relación a mi estrategia general? Y el resultado de todo esto, cuando todo esto está bien alineado, es que esa comunicación va a ser representativa y voy a sentir que realmente mi identidad está expresada en esta comunicación que yo estoy haciendo. Y esto es muy importante porque tiene que ver con otro concepto que es la reputación, que básicamente la reputación es la imagen que yo voy a ir construyendo a lo largo del tiempo en los distintos públicos con los que yo me voy relacionando. Y hablo de públicos en plural a propósito, porque no es uno solo, no hay como un gran público. Tampoco es el periodista mi público. El público va a ir variando y son distintos. Y la reputación va a ser esa imagen, que no es lo que yo soy, sino lo que las otras personas, digamos, ven en mí, que también va a estar asociado también a los sentimientos que yo genero en las otras personas, esta imagen, y eso va generando una reputación. Que básicamente la reputación, como es en el tiempo, es lo que me va a ir construyendo confianza. Si yo puedo lograr como comunicador o como comunicadora ir construyendo esta reputación, es, diría, la herramienta más importante que alguien puede tener a nivel público porque es algo que te blinda, digamos. Después, cuando una persona o una empresa también puede ser, tiene una buena reputación, después cuando sucede algo, porque siempre sucede algo, digo, siempre hay algo que puede molestar, digo, algún rumor, alguna crisis, cuando sucede algo y una persona ya se ocupó con tiempo de construir esta reputación, es muy difícil que ese conflicto o esa crisis lo rompa. Más allá de que pues hay que gestionar bien esa crisis, obviamente. Pero más allá de eso, ya tiene como una base, digamos, de credibilidad y de confianza construida a nivel comunicacional, que va a ser mucho más fácil llevar cualquier cosa que se presente, digamos, en los medios de comunicación. Para sintetizar, digamos, lo pongo como en una marca, digamos, la reputación es lo que va a hacer que esa persona vuelva a comprar esa marca. Digamos, esa es la manera más fácil de entender la reputación. Es decir, bueno, cuando uno vuelve a comprar una marca es porque espera algo de esa marca, sabe qué es lo que va a recibir, ¿no? Y confía en que, por ejemplo, yo compro algo y sé lo que voy a recibir, confío que eso va a ser de la calidad que yo creo que va a ser. Entonces, todo ese vínculo de confianza, la imagen es es la primera vez que compro eso. La reputación es cuando voy a volver a comprarlo, porque yo sé lo que voy a encontrar ahí. Eso quizás es la manera más simple como de entender qué es la reputación. Y después, cuando sucede alguna de estas cuestiones, digo, no sé, un día compré esa misma marca que compro siempre y, no sé, vino algo mal. Si yo siempre confío en esa marca y fue una sola vez que vino algo mal, no voy a dejar de comprar la marca. Ahora, sí, o cambia directamente la calidad de lo que yo estoy comprando, bueno, posiblemente yo vaya a decir, bueno, esta marca empeoró. Pero si yo no conozco esa marca, y acá es donde creo que es lo más importante que me gustaría dejar hoy, digo, la comunicación es importante. Si yo no existo, si yo no conozco a esa persona, es muy probable que cuando suceda algo, o sea, que les pasa a muchas personas que se empiezan a ser conocidas por una cuestión negativa o porque surgen en los medios por algo que pasó, es muy difícil, porque nadie sabe públicamente quiénes son. Entonces, la desconfianza es total. Por eso sí recomiendo a todas las personas que encaran alguna función pública, digo, sea en la política o sea en una empresa, tener una estrategia de medios, tener una estrategia de comunicación,
no tenerle miedo a una cierta exposición, porque es una exposición que inevitablemente van a tener, posiblemente en algún momento, y es mejor ir construyendo esta relación con los públicos en momentos más tranquilos, en momentos donde podemos ser más positivos en los mensajes, estar con mucha más calma de qué es lo que queremos transmitir, son los momentos para construir. Entonces, me parece que no tenerle miedo cuando un periodista nos invita a un programa, ir, prepararnos antes, si necesitamos ayuda, consultamos con un profesional de la comunicación, pero ir, animarse, ir construyendo esta relación, y la práctica es lo que también nos va a hacer mejorar. Entonces, las incentivo y las animo a todas a que se animen, mejoren, practiquen, y vayan construyendo la reputación y la imagen y la identidad que quieren a lo largo del tiempo y a lo largo de las apariciones públicas. Bueno, por mi parte, por el momento estamos, y ahora le paso a Delphi para que arranque con lo que es redes sociales. Bien, perfecto. Gracias, Pau. Súper clara y súper también en tiempo, ¿no? Así que tanto que vos decías, no, que me voy por las ramas, así que todo perfecto en tiempo. Ahora sí le pasamos la palabra a Delfina para ver el tema de redes sociales, que nos va a hablar ella en este encuentro. Y también les recuerdo a todas que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para hacérselas al final a nuestras dos expositoras. Gracias, Delphi, por compartir con nosotros. Te paso la palabra. Muchas gracias por invitar. Gracias también, Pau, por esa gran presentación. Espero que la mía sea eficiente en cuestiones de tiempo, como dijimos recién. Vamos acá a probar. Arrancamos. Ahora que ya pasamos por Media Training, vamos a hablar un poco sobre el manejo de redes sociales. Vamos a hablar de la importancia de la interacción, los nuevos canales de comunicación, cada red y sus lenguajes, y tips y herramientas. Por un lado, quería comenzar con esta imagen acá en el supermercado. No sé si Valen, Pau, o en los comentarios en el chat alguien se da cuenta de quién es esta mujer que está comprando, y a la par me gustaría saber qué les transmite esta imagen. Si alguien quiere ir respondiendo ahí en el chat, podemos ir leyendo, a ver. Angela Merkel, muy bien. ¿Y les transmite algo en particular? A mí, lo que me transmite esta imagen, acá vamos a ver que hay mensajes nuevos: solidez, transparencia, cotidianeidad. Aunque sea la mujer con más poder del país, no deja de lado las tareas domésticas. Seguridad, humildad, calidez, simpleza, está en el súper. Totalmente, concuerdo con todo lo que dijeron. A mí lo que me transmite esta imagen es horizontalidad. Esto mismo que decían, Angela Merkel en un supermercado, haciendo las compras como una persona más, como hacemos nosotros todas las semanas. Y a mí esta imagen, que se volvió muy viral durante la cuarentena, me pareció que está buenísima para explicar un poco la horizontalidad de las redes sociales. Las redes que lo que nos permiten es esto, que Angela Merkel desde Alemania, que Joe Biden desde Estados Unidos, cualquiera puede publicar un tweet y yo, Delfina, desde Argentina, responderle al segundo. Y a la par Valen también, Paula también. Se abre un mundo de interacciones que pueden irse sucediendo. Entonces, para mí, la gran importancia de las redes sociales es que vienen a amplificar mensajes, a democratizar la comunicación, y acá vamos a tratar dos puntos claves de las redes. Por un lado, lo importante es la interacción, este juego que es de ida y vuelta entre el político y su audiencia. Y esto vamos a verlo un poco con ejemplos. Acá lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acá creó un gran contenido, básicamente generando mucha interacción con su audiencia. Por un lado, vemos ahí a la izquierda que está en la red TikTok, que bueno, fue la red más popular del año pasado. Horacio, ¿qué es lo que hizo? Le habló directamente a todos sus seguidores. Le iban comentando en los videos y él agarró e hizo un video para cada comentario. A cada uno que tenía una pregunta le respondió directamente. Generó un montón de interacción. Acá vemos 14.500 likes, 292 comentarios, 65 compartidos. Es un montón.
Y por el otro lado, a la derecha, tenemos otra gran herramienta para generar interacciones, que cómo lo hizo con un vivo de Instagram. Algo sencillo, fácil y respondiéndole de una manera muy eficiente a toda su audiencia. Entonces, ¿qué es lo bueno, creo yo, de todos estos contenidos que generan un montón de interacción? Que esta misma posibilidad, así como le respondió a uno, así como le respondió a todos en ese vivo, nos la da a todos, a miles de personas. Entonces, lo que hace a un buen contenido, creo yo, es su capacidad de generar interacciones, de que esta comunicación no sea solo entre Horacio y una persona, sino que está abierta a miles de personas que interactúan con ella y cada vez al interactuar hace que ese mismo contenido le aparezca a muchísimas personas más. Y acá sí ya entramos en la segunda parte, que es bastante importante, que es generar contenido orgánico. El contenido orgánico es un contenido auténtico y real, que busca ser lo más natural posible. Un contenido de calidad que aporta un valor y conecta con nuestra audiencia. Generar un contenido orgánico es esencial para mejorar nuestro posicionamiento personal y el nivel de engagement. Y ahora esto también vamos a verlo con ejemplos en los nuevos canales de comunicación. Vamos a salirnos un poco de estos medios que son los tradicionales, quizás como Instagram y Twitter, para pasar a estos nuevos canales. Y vamos a arrancar con TikTok. Con TikTok acá, listo, ya estamos compartiendo sonido y vamos a ver un poco esto de lo que hablábamos a través de los ejemplos. Acá por un lado vamos a arrancar con esta acá a la derecha. Horacio, Juana pregunta si arma la mochila para mañana. Sí, Juana, por supuesto. Tenés que tener la mochila armada para mañana ir a la escuela como todos los días. Sencillísimo. En un video, esto fue en el momento en el que se volvió atrás con la presencialidad de las clases. ¿Qué hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Lo que hizo fue, listo, le respondo con un comentario directamente a la persona que me preguntó y esto lo ven otros miles, que también interactúan con ese mismo contenido, de una manera muy eficiente. Nos fuimos a San Juan del Lurigancho. Javier, un emprendedor cevichero, me invitó porque le llamó la atención nuestra propuesta Restaurantes Abiertos. Me manifestó su preocupación por las restricciones del gobierno. Actualmente los restaurantes solo pueden operar al 30%. Él, además, es presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú y me comentó que les tomará aproximadamente 2 años en recuperarse. Nuestra propuesta consiste en que nuestra comida se sirva también en espacios al aire libre, hasta las noches. Ahí lo freno porque este de Keiko es un poco largo, pero acá también tenemos eso, ¿no? Keiko ya ni bien inició el video. Lo nombra la persona que la invitó a ella. O sea, la persona lo invitó y ella fue. Y a partir de ahí genera esta cosa que nos brinda, ¿qué? Cercanía, calidez, sentir que está ahí, generándose empatía, estando al lado de la gente. Por el otro lado, acá con TikTok, que vemos que se están haciendo muchas cosas un poco disruptivas, acá lo tenemos también a Diego Santilli. Subite a la Santileta, venite conmigo a toda la provincia. ¿Ya te subiste a la Santileta? Yo me subí. Vamos a buscar a los que quieran vivir una provincia mejor. Una manera muy creativa de hacer campaña, Diego se candidatea ahora también por la provincia de Buenos Aires, una manera creativa y disruptiva de hacer campaña, que a la par entendió completamente la lógica de TikTok, el público al que apunta, que son jóvenes, que es una red donde los videos más virales son videos graciosos. Entonces, ¿qué hizo? Fue por ese camino. Horacio, decime que arrancaron las clases sin decirme que arrancaron las clases. Pero mira. Y acá también que tenemos otro político más sumándose a las tendencias. Esto de decime qué sin decirme qué, decime que arrancaron las clases sin decirme que arrancaron las clases, fue una tendencia muy viral en TikTok. Y eso está muy bueno, sumarse a las tendencias, a las cosas que van pasando. ¿Para qué? Para tener más tráfico en nuestras redes. Acá un poquito de info de TikTok, que bueno, ya sabemos es la red que más creció a lo largo de este año y el año anterior, cuenta con 689 millones de usuarios. Vamos a pasar un poquito porque estamos un poco justos de tiempo, pero por el otro lado vamos a ver también en estos nuevos canales de comunicación, tenemos Twitch. Twitch, esto ya es bastante más diferente que TikTok, porque TikTok las interacciones las generamos a partir de comentarios, respondemos, hacemos videos, pero Twitch en cambio es una plataforma de transmisión en vivo, es contenido ahí, a la par que está sucediendo.
Entonces acá otras formas de hacer política por medio de esta plataforma son, por ejemplo, acá tomamos el caso de José Luis Espert, que es también candidato por Avanza Libertad, que ¿qué es lo que hizo? Una transmisión en vivo en Twitch con Julián Serrano, un influencer muy conocido aquí en Argentina. Y en ese video acá hablaron de la juventud, de política, de temas totalmente descontracturados, y allá tenemos una gran forma de llegar a los jóvenes, con un contenido orgánico, eficiente, creativo, que rompió un poco con lo que se venía haciendo, y eso está buenísimo. A la par también acá tenemos el PRO, que también lo hicieron, que lo están haciendo bastante, y ahí tenemos el caso con la ministra, que es Clara Mucio, de Espacio Público e Higiene Urbana. Entonces vemos cómo los políticos poco a poco se van sumando todos a estos nuevos canales. ¿Por qué? Porque son imprescindibles. Acá tenemos Twitch, ¿cuánto tiene? 17,5 millones de viewers por día. Es un montonazo. Entonces está bueno irse metiendo un poco en esos canales. O acá también ya con un caso de afuera, con Alexandria Ocasio-Cortez, que es congresista de Estados Unidos. Ella, ¿qué es lo que hizo? Entendió todo, porque además de sumarse a Twitch, se sumó a jugar a las Among Us, que fue el juego más descargado el año pasado. Todo el mundo en la cuarentena estaba jugando a la Among Us. Entonces Alexandria, ¿qué hizo? Una transmisión en vivo en Twitch, jugando a la Among Us, con las personas que iban ahí interactuando, escribiéndole en el chat, dejando comentarios, preguntas, y ella les iba respondiendo a todos, mientras jugaba, hablando de los jóvenes, de la política, de involucrarse, y fue buenísimo. Esto, o sea, ¿en qué momento uno ve a un diputado ponerse a jugar un juego y transmitirlo? Es completamente disruptivo. También dentro de estos nuevos canales tenemos Spaces de Twitter, este es muy reciente, arrancó hace muy poco Spaces y está teniendo mucho éxito. Esto también son transmisiones en vivo, en cierta manera, pero son solo de audio, no de audio y video, sino que son conversaciones, que todo el mundo puede escuchar, o sea, son de cantidad ilimitada de oyentes, pero a la par pueden estar hablando 11 personas. Y esto va cambiando, los van habilitando. Esto acá tenemos, por ejemplo, en Argentina, esto se está haciendo mucho en la juventud liberal, está haciendo mucho estos spaces. Los vienen haciendo aproximadamente todos los días y la verdad que son un nicho que está creciendo bastante en Twitter. Entonces es también una buena forma de ir ahí adoptando nuevas técnicas, nuevas formas de generar contenido, interacción. Por el otro lado, Reddit. Reddit, acá tenemos Reddit, como lo dicen las siglas, viene de las siglas en inglés, Reddit, ya lo leí esto. Reddit es una nueva plataforma para ver noticias, conectarse con personas, compartir puntos de vista. Y lo interesante de esta red es que el contenido que va apareciendo, los usuarios van votando, en base a qué, a sus preferencias. Si les resulta interesante, lo voto. Y eso es buenísimo, porque nos va generando muchas más interacciones, porque encima pueden comentar, compartir, distintas formas. A la par también es un poco más peligrosa, porque si la gente empieza a votar que no les gusta, muy rápidamente deja de mostrarlo a un buen segmento de gente. Pero a la par es bueno ir incursionando también en esto, porque tiene más de 430 millones de usuarios activos mensuales, o sea, muchos usuarios. Acá tenemos un poco el podcast, que también rompe quizás un poco con las lógicas anteriores, pero siguen teniendo un gran auge en estos últimos 2 años, los podcasts que son episodios grabados, hablando sobre cierto tema, ya sean entrevistas, una persona hablando él sobre cierto tópico, paneles de debate. Esto también está muy bueno y está siendo muy usado en las campañas. Acá lo tenemos a López Murphy, que es candidato por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Facundo Manes, que es candidato también por Provincia de Buenos Aires, ambos con sus podcasts. Poco a poco todos van sacando los temas en los que se especializan en podcast. Y la verdad que están teniendo muchísima repercusión. La gente, la verdad que se presta mucho a escucharlos, los comparte, se los manda amigos, y ahí es que todos van compartiendo también nuestro contenido, cuando es un buen contenido. Entonces acá, ¿cuál es la clave de todo esto? Ser creativas y ser disruptivas. Estar buscando crear estos contenidos orgánicos, naturales, eficientes, creativos, contenidos que rompan con lo normal, salir un poco de lo tradicional para hacer estas cosas nuevas. En esta línea tenemos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que acá vamos a ver si podemos ver un poquito el video para ver como una idea y seguimos. Clinics across the country. We've increased minimum wage to $17.70. We've hired 2,000 more doctors and nurses. We're building more classrooms in schools for 100,000 students. We've brought unemployment to the lowest rate in 11 years. We've got the highest increase in wages. Acá Jacinda lo que le había dicho a su equipo de comunicación es que tenía 2 minutos exactos
para contar los logros de todos sus años en el gobierno. O sea, nada de tiempo para nombrar todo. Entonces acá vieron el cronómetro. Y esto también fue algo muy divertido, muy disruptivo, que no se venía viendo. Y la verdad fue algo muy nuevo y una gran manera de comunicar, que generó muchísimo contenido, se volvió muy viral. A la par acá también Jacinda ya entendió también incursionando en otros ámbitos. Ese es Stephen Colbert, que es también un host de allá, tiene su propio programa que se llama The Late Show, que ¿qué es lo que hacen? También manejar, que esto ya lo hemos visto mucho en otros programas, y cantar. Bueno, hizo lo mismo, se sumó ahí, lo pasó a buscar por el aeropuerto, fueron a manejar, cantaron canciones, hablaron de su familia, de política, y eso traerá manera. La verdad que este video fue de los más vistos de YouTube. Entonces son buenas formas también de pensar por fuera de la caja, pensar otras cosas, irse de lo típico. Acá también ya tenemos contenidos de esta campaña. Por un lado, bueno, acá abajo a la izquierda tenemos dos miradas. Esto es un programa que salió hace nada, dentro de las últimas 3 semanas, que sacó TN, que lo que hizo es llevar a personas opuestas a debatir. Acá agarraron a 2 jóvenes completamente opuestos, les dieron distintos temas de debate y lo transmitieron. Y estuvo buenísimo también, muchísima repercusión. Más que nada también en esta era polarizada, la verdad que es un gran contenido. Mostrar cómo 2 jóvenes pueden hablar, pueden debatir, pueden llegar a soluciones. Muy bueno. Acá también tenemos a otro candidato que ¿qué hizo? Puso una mesa en la calle, sacó un cartel y dijo voy a discutir con quien sea sobre lo que sea. Disruptivo. No lo habíamos visto hasta ahora. Todos contenidos que parece que están un paso adelante. Acá tenemos esta imagen del pelo colorado de Juntos. Esto fue en la campaña de Diego Santilli, que es colorado. Entonces hizo que las personas de sus partidos todos compartan esta imagen del pelo y pusieran es Juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algunas personas entendieron, otras no. Podías estar a favor, en contra, te podía parecer bueno o malo, pero pasó una cosa que fue tendencia y todo el mundo estaba hablando de eso. Generó muchísimas interacciones, fue un contenido orgánico, lo logró todo. El objetivo de que le llegue a todas las personas, lo lograron. Entonces, ¿qué es importante también? Que cada red tiene su lenguaje. Hay que entender cómo comunicar en cada red. No es lo mismo en TikTok, que es una red bastante graciosa, con un público muy joven, que comunicar en Facebook, que ya sabemos que Facebook es quizás una red un poco más de nicho, con personas quizás un poco más mayores de edad, tiene un público basado más en el núcleo duro de nuestros seguidores, las personas que nos apoyan sí o sí. Instagram, un público relativamente joven, la red que actualmente está priorizando los videos, mucho más que las fotos, como así también su nuevo espacio que son Reels. Reels, básicamente, como la alternativa de TikTok, pero en Instagram. TikTok, bueno, esta red basada en un público joven, con lenguaje simple, donde lo característico más que nada es el humor. Y Twitter. Twitter es un público altamente politizado, donde ya hay que brindar más información y opiniones sobre temas de coyuntura, lo que va pasando en el día a día, opinar rápidamente. Poner tweets ingeniosos, sumarse a las tendencias, estar muy pero muy presente con las tendencias, para poder generar ese contenido acorde. Entonces, ¿es necesario estar en todas estas redes, de las que ya nombramos como 8? No, no es necesario tener presencia en todas las redes. ¿Qué es lo ideal? Como hablaba Pau antes, hacer este diagnóstico en base a las fortalezas del candidato, ser sincero con uno mismo, ser genuinos, realistas, para poder crear este contenido orgánico, que luzca natural, que la persona lo sienta natural y que quiera compartir, y se den esa serie de interacciones. Entonces, también, como nombraba un poco Pau, siempre tiene que haber una estrategia por detrás. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué busco comunicar? ¿Por qué? ¿Para qué? No sirve de nada hacer contenido por hacer. Siempre tiene que haber una lógica de fondo, un objetivo que queramos lograr. No se debe subir el mismo contenido a todas las redes, esto que hablábamos un poco, no es lo mismo TikTok, que va directamente el humor y un público más joven, que comunicar en Facebook, que es algo más de nicho, que comunicar en Twitter, que es muy politizado para brindar opiniones. Cada red con su propio lenguaje. Entonces, algunos tips y herramientas: generar interacciones. Sí o sí, la lección de la clase de hoy, buscar contenido que genere interacciones. ¿Cómo? Quizás en algunas cosas lo tenemos mucho más al alcance de nuestra mano, como en Instagram, utilizando las herramientas que brinda la aplicación, como los stickers de encuesta, preguntas, cuestionarios. Instagram, cuando vos usás esos stickers, de por sí en tus historias, se los muestran muchísimas más personas. Eso es algo que está verificado. Uno sube esas cosas y lo comparten más. Responder los mensajes, otra cosa muy importante que en general no se hace. En Twitter también, sumarse a estos momentos. Publicar tweets ingeniosos, estar pendiente de la coyuntura política,
revisar constantemente las tendencias y esas palabras. A veces en tendencias están ciertas palabras. Por más de que sea un tema que salga en todos los noticieros, tal palabra es tendencia, usar esa palabra, para que se pueda posicionar nuestro tweet, para que pueda recibir más tráfico nuestro tweet. Entonces, en ese sentido, prohibido desaprovechar las oportunidades. Cuando pasan estos temas, siempre estar pendientes. También, bueno, es muy importante en TikTok ser cuidadoso. La línea es muy fina entre hacer uno de estos contenidos de videos graciosos y hacer el ridículo. Es extremadamente delgada, por lo que hay que hacer un buen diagnóstico de qué nos puede brindar de positivo ese TikTok, lo siento genuino, me representa, y ahí a partir de allí seguir. Y siempre tener en cuenta esto, que el público es exclusivamente muy joven, por lo que el lenguaje tiene que ser acorde, tenemos que estar también muy presentes en las tendencias, como este de Rodríguez Larreta, que era decime qué sin decirme qué. Se sumó una tendencia, y lo hizo de manera orgánica, y a todos nos pareció bastante bien. Entonces es como que puede ir. Y bueno, ya cerrando un poquito, si queda alguna otra duda o lo que sea, acá en el chat igual vamos a abrir un espacio, pero pueden contactarnos también ahí en Voces Estratégicas. Muchas gracias. Buenísimo, Delphi, la verdad que es súper claro y también súper didáctico de entender, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que o se cree que se tiene que publicar todo lo mismo en todas las redes, o que todos los públicos son iguales, y también algo que me gustaría como para arrancar con las preguntas, es preguntarles a la que prefiera responder, es por ahí desde el perfil del candidato o de la persona que está buscando posicionarse en política, quizás no está en un contexto electoral, digamos, ¿cómo selecciona su equipo o si es el candidato consigo mismo, cómo selecciona en qué redes estar, qué tanto hablar en las redes? Hay algo que no sé si a ustedes les pasa, pero por ahí veo que hay como una ultra necesidad de que las personas que están en política o son candidatos toquen todos los temas de la agenda todo el tiempo. Eso también me gustaría como que por ahí lo mencionen y cuál es su consejo con respecto a eso. Bueno, arranco yo y después Delphi, si querés sumar algún comentario, mientras las que quieran pueden ir preguntando por el chat, entiendo. A ver, para mí lo más importante es la estrategia, lo primero. Y dedicarse el tiempo suficiente a armarla bien, no solo con objetivos comunicacionales, sino con objetivos estratégicos. Digo, por ejemplo, no sé si es un político, bueno, ¿cuál es el objetivo estratégico? Es ganar la elección, es hacerse conocido, es posicionarse, es, no sé, ir a buscar el voto joven, digamos, de acuerdo a cuál sea el objetivo, por un lado el objetivo identitario, por otro lado el objetivo de esa elección o de ese momento, eso sí puede ir variando. Me parece que tener claridad en esto va a ayudar mucho a, por un lado, elegir qué medios utilizo, dónde tengo más presencia, dónde uso mi tiempo, porque el tiempo es escaso, digamos, el tiempo siempre falta. Entonces, por más que nosotros queramos estar en todos lados y todo el tiempo, inclusive teniendo un equipo enorme, no se puede lograr, digamos, ser un pulpo total, digamos. Hay que sacarse un poco esa idea de la cabeza y tratar de ser más eficiente, o sea, de usar esta idea de mejor los recursos que tenemos y direccionarlos y usar el tiempo disponible lo mejor posible para los objetivos que nos vamos poniendo. Esa va a ser la manera más fácil de avanzar. Obviamente que si tenemos un candidato o una persona con un objetivo estratégico de hacerse conocido, vamos a tener que posiblemente innovar más, arriesgar más, usar quizás formatos más novedosos, jugar quizás un poco con los límites, siempre y cuando sea la decisión, ¿no? Porque también uno puede querer hacerse conocido sin querer generar, digamos, ningún tipo de escándalo o de cosa un poco corrida del centro. Y se puede también, posiblemente sea una estrategia de mediano plazo, ¿no? Y no de corto plazo.
Digamos, si uno quiere como alto conocimiento en poco tiempo, va a tener que arriesgar un poco. Y no siempre sale bien, digo, a veces sale bien, a veces sale mal. Y eso me parece otra cosa importante. Los resultados nunca están garantizados en comunicación, porque uno en comunicación pública es una conversación con toda una cantidad de actores que uno no maneja a todos los actores. Entonces, uno no sabe, o sea, uno sabe lo que uno puede decir y lo que uno puede contestar. Y ahora voy a este punto que me parece importante. Pero uno nunca sabe cómo los demás van a reaccionar a lo que uno dice, a lo que uno no dice, porque también los demás tienen otras estrategias, y quizás hay otras estrategias de otros actores que me implican indirectamente o directamente, y eso uno no lo puede controlar. Uno puede controlar lo que uno dice, dónde uno aparece, qué medios usa, qué contenido genera, y sobre todo lo más importante, que esto lo digo mucho, volviendo a media training, pero también sirve para redes sociales, lo que uno responde. No importa la pregunta, nunca importa la pregunta, siempre importa qué es lo que yo quiero responder. Y no hay que marearse, por ejemplo, cuando uno va a una entrevista con lo que dice el periodista. Si uno tiene claridad y tiene una estrategia y sabe quién es, uno sabe siempre lo que tiene que decir y no se va a dejar vencer por la pregunta y la repregunta y la recontra repregunta. No importa. O sea, uno tiene que saber dónde está parado y por qué está haciendo lo que está haciendo y tener claridad de qué es lo que va a decir y mantenerse firme en esa línea, siempre con cortesía. No sé si Delphi tienes alguna acotación más para eso y vamos pasando después a las otras preguntas. Coincido totalmente con todo lo que dijo Pau, son claves a tener en cuenta, y sumaría también en este sentido de los contenidos orgánicos y las cosas naturales, tener también en cuenta las capacidades del candidato. Quizás si es un candidato que no está andado con la cámara, que algunas cosas van a salir un poco forzadas, bueno, yo aconsejaría ir probando a ver hasta qué medida el candidato puede ampliar quizás esas capacidades, pero bueno, si no va, no forzarlo a hacer algo que quizás con lo que no se sienta cómodo. Por ejemplo, no porque todo el mundo use TikTok, nuestro candidato sí o sí tiene por qué tener TikTok. Si no tiene esa, que le sale genuino, yo aconsejo no ir por ahí. Bien. Ahí, bueno, nos han ido llegando un par de preguntas. Carolina nos pregunta si es recomendable tener dos perfiles en redes, por ejemplo en Instagram, uno personal y otro político. Delphi, ¿querés contestar vos o...? Sí, no sé, Pau, ¿vos qué opinás? Yo lo considero que es una decisión más personal. Quizás los políticos, al tener una vida tan expuesta, quizás quieren dejar un perfil directamente abierto a todo el mundo, que es este sobre el cual se comunica, esto en el que van compartiendo las cosas que hacen en su día a día, los proyectos, los hechos de la semana. Y bueno, y quizás me parece que puede ser comprensible que quizás tengan otro Instagram algo más privado, quizás para su familia o para un contenido más cercano que no tiene por qué relevarle al resto de la población, quizás. Siento más que es una decisión personal. Yo a eso agrego, coincido totalmente que es una decisión personal. Voy a agregar algo que es más como un consejo, que es, una vez que se publica una foto, no importa dónde se publica, está publicada. Y vuelvo a lo mismo que decía antes, uno no maneja a las otras personas, no sabe lo que van a hacer, digo, entonces por más de que uno sea lo más selecto posible con la gente a la que le muestra las fotos, esa foto puede ser usada por un tercero de maneras que nosotros no sabemos, puede ser guardada, digamos, no puede ser no usada inmediatamente. Entonces, yo lo que sugiero es, si están en un cargo público o tienen una exposición pública, tengan mucha conciencia de qué es lo que van a publicar, incluso en las redes más privadas. Perfecto. Después, Alejandra nos consulta si impacta en los mismos medios masivos por igual la participación política de mujeres y de hombres, o hay medios preferidos por género, así como lo mencionan por las edades. ¿Algo querés decir vos? Anda, tranqui. Yo tengo entendido
que no es tanto la cuestión quizás por género, sino más por ideología, sino en el hecho de que ciertos canales o ciertas cuentas quizás tienen una visión de la realidad que va más segmentado, más direccionada por cierto camino y otros por otra. Yo considero que es más una cuestión ideológica bueno, que hay algunos que le dan más lugar a ciertos tópicos de la agenda y otros que le dan otros. Y a la par, todo el tiempo están brindando sus opiniones, están generando contenido, están generando tráfico. Entonces, en ese sentido, considero que es una cuestión más ideológica. Bien. Ahí aprovecho que no veo que tengamos nuevas preguntas, pero en un momento cuando, creo que era en la presentación de Pau, vos hablabas de esto de la imagen y la reputación y este tipo de cuestiones, y creo que puede pasar que en cualquier momento de la carrera política de la persona, alguno se manda una macana, vamos a decir, para decirlo correctamente, en alguna red social o tiene un exabrupto en televisión o en radio y se reproduce un montón en diferentes medios. ¿Qué corresponde hacer en el caso de tener que eventualmente realizar un control de daños en base a algo que se haya dicho o expresado en algún medio de comunicación o canal como las redes? Bueno, lo primero que les voy a recomendar es ver, aunque sea un poquito, de la serie Scandal, no sé si la vieron, que básicamente habla de eso que vos decís en muchos capítulos. Buenísimo. Después la serie se va medio a cualquier lado, pero está bueno porque te muestra bastante claro cómo pensar. Básicamente cada capítulo es un escándalo diferente, de una personalidad diferente, y la protagonista se encarga de poner todo en regla, ese lío que se armó. Así que a lo que le interese les sugiero ver eso, que además es entretenido. Yo iría por lo primero, que es, vuelvo al primer consejo. El primer consejo es construir reputación antes de que exploten los conflictos, ¿no? Más preventivo. Ahora, una vez que sucede algo, lo principal es tratar de tener la mayor información posible lo más rápido posible. Saber qué pasó, si se puede saber si se filtró algo, dónde se filtró, si hay más información que se va a filtrar más adelante. Digo, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo que pasó con Alberto Fernández y las fotos de Olivo, digamos. Si había más fotos que se podían filtrar, porque nosotros sabíamos que habíamos sacado 18 fotos, o que cada vez que nos juntamos sacamos una foto diferente, y no es lo mismo que si hubo una sola foto y yo sé que hay una sola. Entonces, entender bien dónde estás parado, digo, qué información tenés, qué información puede haber, me parece como el primer punto. Una vez que uno sabe bien qué es lo que pasó, porque a veces vos, imagínate que puede ser que te explote un conflicto que no, o sea, te puede afectar la imagen, no sé, me imagino un político que dirige un ministerio y explota un conflicto en una subsecretaría. Y quizás vos no tenés ni idea de lo que pasó, digamos, no estás involucrado directamente, pero el conflicto te escala a tu persona. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es ordenar la información, digamos, qué pasó. Animarse a hacer las preguntas incómodas, me parece muy importante, digamos. Las personas de comunicación, sobre todo las que trabajan en comunicación, bueno, y en este caso, obviamente, el directivo, el que está implicado también, digo, animarse a hacer las preguntas, digo, juntarse con la gente que se tiene que juntar, hacer las preguntas correspondientes para saber cuál es el nivel de escala del conflicto. Y después ordenar un poco también todo el esquema, ¿no? Digamos, en este caso, digamos, quién tiene la responsabilidad es compartida o no. Digo, si hay un tema legal en el medio, ordenar también, digamos, cuál es la cuestión legal a resolver. Y cuando se comunica, sí yo sugiero algo que es, una vez que se sabe qué es lo que pasó y se decide cuál va a ser la estrategia a seguir, tanto de los canales, no sé, legales o reales como comunicacionales, es ser claro, conciso y no brindar información de más. No es el momento de hacer poesía, no es el momento de las metáforas. O sea, es el momento de decir, esto es así, sabemos que es así, si hay que pedir disculpas, se pide disculpas, pero el objetivo principal en una crisis es que la crisis termine, cerrarla, digamos. Ese es el objetivo principal. Y nunca hay que perder de vista ese objetivo.
y en función de cómo se den las cosas, se elegirá una u otra estrategia, pero el objetivo principal es que esa crisis termine. Bien, perfecto. Ahí nos llega otra pregunta. No sé si Delphi tenías algún comentario sobre esto o ahí. Vamos pasando, que Natalia nos consulta qué postura tomar ante preguntas de temas sensibles, si transmitir la postura personal abiertamente o tener una postura políticamente correcta, bueno, dependiendo de lo que sea políticamente correcto según el tema y lo que cada uno entiende. Yo animo a la gente en general a tratar de ser lo más auténtica posible. O sea, a ver, combinen esto con lo que dije antes, que es teniendo una estrategia. No es cuestión de ir y poner el corazón arriba de la mesa del periodista y decir cualquier cosa, no. Pero me parece que lograr una buena estrategia y que esa estrategia incorpore lo más posible cómo es uno y la identidad de uno para poder inclusive jugar con la propia personalidad dentro de la estrategia. Y eso lo vemos en políticos, cuando nosotros decimos, este político te da la sensación de que es él, ¿no? Como que es él mismo. Esa es una sensación buenísima de experimentar. Entonces, a mí me parece que la autenticidad es un gran valor. La autenticidad no quiere decir honestidad brutal, salir a decir cualquier cosa, no medir las consecuencias de lo que uno dice, o ir como a corazón abierto a llorar a la televisión, no. Pero sí me parece que combinar lo estratégico con la identidad personal, y si uno es más sensible, que eso pueda expresarse dentro de la propia estrategia, no me parece nada mal, me parece hasta, te diría, algo muy bueno de lograr. Bien, no sé si Delphi tienes algo sobre esto. No, coincido con Pau, con todo lo que dijo. Creo también que hay que darle lugar a verdaderamente las opiniones personales para ser más genuino, más natural, obviamente enmarcadas en una estrategia y chequeando bien cómo comunicar también esa opinión cuando es sobre ciertos temas sensibles que van a generar repercusión, tener en cuenta bien todo ese esquema, cómo comunicarlo, pero siempre siendo lo más real y sincero posible. Bien, ahí tenemos otra pregunta y con esta ya hacemos la última, así estamos en tiempo con lo que les he prometido. Alejandra nos consulta, cuando hay violencia política en redes sociales, ¿se debe contestar la agresión para explicar la difamación o es mejor ignorarla? Voy a hacer una breve intro, después Delphi, si querés, cerrá vos. Con la violencia yo creo que es un gran tema, porque en líneas generales yo pienso que no hay que contestar todo lo que es violencia. Es parte de los límites, estos que hablaba antes, de hasta dónde uno está dispuesto a dialogar y en qué instancias el diálogo no es posible, entonces es mejor dejar eso como al margen. Pero después habría cosas como para ver en el caso concreto, ¿no? Digo, ¿es esa violencia política solo violencia o es un ataque que además viene con un contenido que puede dañar? Si es así, quizás al contenido sí hay que responder, aunque aclarar que las formas no son correctas. Hay matices, pero en líneas generales creo yo que dentro de lo que es el diálogo democrático, y las redes muchas veces son muy violentas en ese sentido, hay que tratar de encarrilar hacia el diálogo democrático, y todo lo que no es democrático y es violento y se quiere llevar todo puesto, me parece que hay que ponerlo también en el carril correspondiente. Coincido con Pau, también totalmente. Hay que tener cuidado con esas cosas también en las redes, así últimamente también con todo que está tan polarizado, hay que tener cuidado con esos comentarios quizás que a uno no le afecten tanto porque van a venir bastante, y nunca responder con esa misma violencia, eso sí, para tener en clave, porque todos somos humanos, todos podemos enojarnos y quizás responder de una manera no muy linda. Y bueno, ahora que todos somos personas públicas, bueno, claramente hay que tener en cuenta el contenido y ver si es necesario responder, si es algo que no hace falta hacerlo, y bueno, claramente ver la forma siempre desde el diálogo democrático. Bien, perfecto. La verdad que he anotado un montón de cosas. Yo siempre digo que aquí yo soy como
una alumna más dentro del programa a pesar de coordinarlo, porque siempre aprendo un montón de todas las expositoras que van pasando. Son buenísimas todas las herramientas que nos dan y creo que especialmente la clase de hoy ha sido como de herramientas prácticas que nos ayudan en ese desenvolvimiento cotidiano que por ahí son tanto las redes como los medios de comunicación más tradicionales, como decía Pau al principio, y también explicarlo así, con ejemplos, con cosas tan palpables que uno puede identificarse y ver más o menos en dónde se sitúa y entender con qué se siente más cómoda. Aquí estamos con todas mujeres que están interesadas y que tienen una participación política en un montón de países diferentes de América Latina, y creo que en la mayoría de nuestros países se da también esa situación que decía Delphi al final, de polarización, lamentablemente, y de mucha violencia en cuanto a la política, y por ahí que se hace aún más fuerte contra las mujeres. Así que les agradezco muchísimo a las dos, les agradezco mucho también a todas las participantes que nos están acompañando en esta tarde. Me encanta cerrar siempre los viernes con los encuentros del observatorio porque aprendemos muchísimo. Ahí Pau también les deja el contacto de Voces Estratégicas, que es donde participan ellas dos, donde trabajan y donde también seguramente tengan más información para brindarles y más herramientas para darles. Gracias Pau por ponerme también en contacto con Delphi, las dos excelentes, estoy súper contenta y espero que también de aquí en adelante ojalá hayan otras oportunidades en las que podamos colaborar y seguir también aprendiendo y perfeccionando todo esto, que también es una habilidad que se va aprendiendo a lo largo del tiempo. Así que les agradezco muchísimo y a todos los que han estado presentes, espero que tengan un excelente fin de semana, que puedan descansar, porque aquí en Argentina al menos tenemos una próxima semana bastante dura. Así es. Gracias, Valen, por la invitación. Y gracias a todas las que están escuchando. Muchas gracias, chicas. Nos Muchas vemos. gracias, Valen. Muchas gracias a todas por sumarse. Chao, buen fin de.